cada hora un colombiano sufre de un infarto y cada 45 personas mueren relacionadas con patologías de enfermedad coronaria, llámese arritmias, falla cardíaca, etcétera. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro y todas las competencias para tratar de conocer esta patología, identificarla y realizar un manejo adecuado. Igual la prevención de esta enfermedad. El síndrome coronario agudo consta de varias presentaciones. Él se divide de manera grande en dos ramas. Una es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en donde el diagnóstico, como ustedes saben, se hace basado en el electrocardiograma y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST se subdivide en dos, que es la angina inestable y el síndrome sin elevación del ST tipo infarto. Y el otro va solito, que es el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Otra presentación es que el paciente llegue en paro y se conoce como muerte súbita. Todas estas presentaciones tienen una vía común, que es una placa aterosclerótica inestable que se rompe y es la que va a formar el trombo y la oclusión, bien sea parcial o total, o la muerte del paciente. Y entonces todas estas presentaciones entran dentro del grupo del síndrome coronario agudo. Como les comenté, todo nace de una placa aterosclerótica. Aquí ven la arteria coronaria. Esas placas son unas placas blandas con una oclusión parcial del vaso, no es una oclusión muy importante, es más o menos el 30% de la luz del vaso. Son unas placas que tienen células inflamatorias en su interior, macrófagos, linfocitos, un núcleo lipídico muy grande que es trombogénico y una capa fibrosa que la ven aquí muy delgada. Entonces el paciente tiene esa plaquita, esa placa inestable maligna, y por diferentes mecanismos, liberación de metaloproteinasas, etcétera, de las mismas células estas inflamatorias, rompen la placa y se va, digamos, a mezclar los productos, la sangre, con esta placa aterogénica, y el paciente entonces genera el evento coronario agudo, que puede coger, como les dije, dos caminos: sin elevación del ST, que se subdivide en infarto y angina inestable, o el paciente puede cursar con infarto con elevación del ST. Si el paciente coge el camino de un infarto con elevación del segmento ST, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un trombo oclusivo. Miren que hay una oclusión 100% del vaso, con un trombo rico en fibrina, un trombo rojo que ocurre, digamos, miren que no hay ningún paso de sangre aquí, y este paciente hay que hacer un manejo muy agresivo, y lo primero que hay que hacer es lo que se llama la terapia de reperfusión. Hay que tratar de destapar ese vaso, como vamos a ver posteriormente, con el manejo que le vamos a comentar ahora. Y el otro, este paciente tiene un dolor muy prolongado, muy fuerte, muy constante, que hasta que usted no le destape este vaso, el paciente no se le va a quitar el dolor. En la otra presentación es que el paciente haga igual un trombo, pero miren que este trombo es diferente a este porque es un trombo suboclusivo. Ahí, digamos, no es 100% oclusivo, es un trombo que es más rico en plaquetas que en fibrina, y acá esta oclusión es la que corresponde al síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Coge dos caminos, como les dije. Puede ser una angina inestable, en donde el paciente tiene el trombo, no es muy grande. El paciente puede tener un dolor que puede ceder. Si es una angina inestable, el dolor tiene que ser menos de media hora, más o menos 15 minutos. O sea que el dolor no es como un infarto como este, porque la oclusión es parcial.
menos de 10 minutos, más o menos 10 minutos, y si le hacemos los biomarcadores cardíacos, hablando de la troponina, esta va a ser negativa, entonces con esa característica decimos que es una angina inestable. Si el dolor es más prolongado, es más, se confunde mucho con este, y eleva biomarcadores y el electro muestra características de síndrome sin elevación del ST, hablamos que cursamos con un síndrome coronario agudo tipo sin elevación del ST tipo infarto del miocardio. Acá lo podemos ver mejor. Miren que aquí tenemos la enfermedad coronaria. Esta parte ahorita la comentamos. El evento coronario agudo lo tenemos acá. Aquí tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Nuevamente miren la luz del vaso, es una oclusión parcial, es un trombo rico en plaquetas. Y miren que en el electrocardiograma tiene un dolor. Ya les dije, si es angina inestable, el dolor va a ser muy rápido, menos de media hora, menos de 15 minutos. Y los biomarcadores van a ser negativos. Si el dolor es más prolongado, entonces puede ser este o este. ¿Cómo lo diferenciamos? Con el electrocardiograma. El electrocardiograma lo más frecuente es que encontremos una depresión del segmento ST. Miren el punto J, que es la unión del fin del QRS con el inicio del ST. Este punto J va a estar deprimido y esto es una lesión subendocárdica. En ocasiones puede haber una isquemia subepicárdica, que es una onda T negativa simétrica. Entonces, este paciente es un paciente con un síndrome sin elevación del ST. El dolor puede ser igual prolongado en el caso de infarto, y si encontramos un trombo rojo con una oclusión total del vaso, miren que el punto J ya no va a estar infradesnivelado, sino que está supradesnivelado, o sea, una lesión subepicárdica. Miren aquí cómo está normal y miren cómo se eleva, y estamos en el marco de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Entonces, miren la diferencia de las dos presentaciones de eventos coronarios agudos, en este caso sin elevación y con elevación del ST, y sus subdivisiones angina inestable e infarto sin elevación del ST. Miren que nuevamente les repito, acá la diferencia es el dolor, puede ser muy parecido a este, pero acá el dolor es más prolongado que la angina, hay biomarcadores positivos. En cambio, en la angina inestable el dolor es menos duradero y los biomarcadores son negativos. Estos cambios podrían aparecer, pero son reversibles. Pueden aparecer con el dolor, pero una vez usted le coloque medicamentos, en este caso nitratos, etcétera, el dolor puede ceder y el paciente queda, digamos, normal. Tiene su lesión, pero es una lesión parcial que hay que tratar, porque una angina inestable puede progresar y llevar a un infarto sin elevación o a un infarto con elevación del ST. Miren acá la otra parte. Esto corresponde a una placa aterosclerótica sin trombo. Miren que es una placa casi suboclusiva. Esta aquí más o menos tiene, digamos, un 90% de oclusión. Solamente la luz es de un 10%. Este paciente que va a tener lo que se llama ahora un síndrome coronario crónico, lo que se llamaba antes una angina crónica estable. Muchos pacientes que debutan con angina estable no progresan a infarto, y esto se va calcificando y pasan a un síndrome coronario crónico. Son pacientes que les da el dolor es cuando hacen ejercicio, cede cuando están en reposo, aunque hay otro tipo aunque se pueden descompensar, pero la angina crónica estable o el síndrome coronario crónico son pacientes que tienen más de 2 meses de tener un dolor opresivo, retroesternal, que les da el dolor cuando hacen cierto ejercicio y que exceden con el reposo, y siempre les da con el esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque hay un desbalance oferta-demanda, aumenta la oferta, disminuye la demanda y hay isquemia, hay angina, y si le hacemos una prueba de esfuerzo pueden haber cambios en el ST
y con esto hacemos diagnóstico de angina crónica estable o síndromes coronarios crónicos y el paciente va para cateterismo para evitar que el paciente llegue a este paso. O sea que la angina crónica estable o el síndrome coronario crónico es como un paso siguiente a una angina estable que se estabiliza y no logra infartarse. Entonces, esto también se trata, pero ya se trata de manera ambulatoria. Dependiendo de las lesiones que salgan en las arterias, el paciente puede ir a manejo médico, dependiendo de la obstrucción, a angioplastia más stent o a cirugía. Entonces, es muy importante conocer esto. Entonces, vamos a iniciar hablando del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Entonces, miren que la clínica del dolor es un dolor anginoso, un dolor prolongado, dura más de media hora, hay cambios eléctricos y hay elevación enzimática. Las enzimas cardíacas ahora vamos a ver que ya cambiaron, ya no se usa ya la CPK, CPKMB, LDH, GOT, eso ya no se usa porque son sensibles, más no específicas. Hoy en día siempre hablamos de los biomarcadores tipos troponinas, especialmente los ultrasensibles, o sea que son detectados en pequeñas isquemias y es lo que se está utilizando ahora. Cabe notar que en el síndrome con elevación del ST, la clínica es muy importante, los cambios eléctricos que vamos a ver son importantes y las enzimas, si no las tenemos, a veces ya no, porque ya las troponinas se reportan por métodos diagnósticos de laboratorio más rápido, en 10 minutos ya tenemos el resultado. Antes con la CPK, CPKMB se demoraban a veces más tiempo y uno tiene que actuar sin esperar las enzimas porque vamos a ver que en este infarto uno tiene que correr a destapar ese vaso porque entre más tiempo pase va a haber más necrosis. Entonces antes se decía que uno no esperaba las enzimas, sino que uno actuaba directamente al manejo de reperfusión en el infarto. Recordar acá la semiología. El dolor torácico isquémico, lo normal es que sea un dolor opresivo, retroesternal, que se irradia a miembro superior izquierdo, a veces a la mandíbula. El dolor, dependiendo si es una angina crónica estable, ya le dije que es en reposo, en ejercicio, se con el reposo. Si es un infarto, el dolor es más prolongado, etcétera. Pero recordar que a veces el dolor de la isquemia puede ser la primera y única manifestación de irradiación, puede ser un dolor epigástrico que se confunde mucho con gastritis y el paciente muere si no le paramos bola, puede ser un dolor en la mandíbula, perdón, en los brazos. Entonces hay que tener, digamos, mucha clínica en el paciente. Recuerden que cuando usted va a ver un paciente, no miren el examen, no pregunten por la troponina, no pregunten por el electro, pregúntenle al paciente qué se siente, cómo es el dolor, cómo es la sintomatología, cuánto le dio, si se le irradia, si no se le irradia, factores de riesgo, y después examínelo y después pídale los exámenes, después valore los exámenes y después haga el diagnóstico. Entonces hoy en día nada más quieren ver nada más los exámenes y creen que las troponinas positivas siempre son un infarto. Eso es un tema que vamos a ver en la rotación. Es algo muy difícil de manejar porque las troponinas se elevan en muchas enfermedades. Porque para decirles algo, las troponinas muestran es lo que se llama la injuria miocárdica. ¿Qué es la injuria? La injuria es un daño y eso es lo que muestran las troponinas. La isquemia es una injuria, pero un trauma en el corazón es una injuria. Una inflamación del corazón, una miocarditis es una injuria. Una droga cardiotóxica es una injuria y eso aumenta troponina y eso no es un infarto lo que estamos hablando. Entonces, no miren numeritos, miren clínica porque es de las cosas más difíciles de interpretar y la clave para esto es una buena historia clínica, un buen interrogatorio, un buen examen físico. Recordar que del 20 al 30% de los casos puede haber infartos sin dolor o con dolores atípicos o con cuadros atípicos, una disnea de reposo, unas palpitaciones, un síncope y todavía es más difícil todavía hacer el diagnóstico, por eso la cosa no es fácil como creen. No todos los dolores son infartos, no todos los cambios electrocardiográficos con supra o con infra son infartos,
no todas las elevaciones de troponinas son infarto. Entonces, eso es una habilidad que tenemos que ir cogiendo. Ahora cuando hablemos en las rotaciones, van a haber unos talleres y unos casos clínicos en donde vamos a tener todas las habilidades y competencias para hacer un diagnóstico de esta temida enfermedad. Entonces ya les dije que olvídense de la CPK, CPKMB, LDH, ya las últimas guías europeas de infarto ya sacaron esto. Entonces no quiero verlos pidiendo esto porque esto ya no se usa. Son las troponinas, pero ojalá algunos las tienen normales, otras ultra sensibles, que quiere decir que se empiezan a elevar en la primera hora. Otra cosa importante en el infarto con elevación del ST es el electrocardiograma. También en las charlas teóricas, en las rotaciones, vamos a hacer, digamos, algunos talleres de electro para el diagnóstico del infarto. Miren que hay que tener el electro tomado y diagnosticado en los primeros 10 minutos de la llegada del paciente. Es que ustedes le están preguntando el nombre y ya tiene que estar montándole el electrocardiograma, electrocardiógrafo para tomar el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque recuerden que si tengo un síndrome con elevación del segmento ST, que es el que estamos hablando ahora, entre más tiempo pase, va a haber más necrosis, más mortalidad. ¿Por qué? Porque es una oclusión total del vaso y es una emergencia. Entonces, 10 minutos electrocardiograma. Miren que si nosotros nos demoramos, la oclusión total del vaso va a producir más necrosis. Ya no va a ser así, sino ya va a ser toda esta parte de acá. Si es la descendente anterior, por ejemplo, que es esta, entonces ya de qué vale ponerle medicamentos si se te necrosó el 40% del paciente del corazón, vas a quedar con una falla cardíaca y vas a llegar rápidamente a la muerte o una arritmia cardíaca que te puede llevar también a la muerte. Entonces, entre más rápido haga el electro, más rápido hago el diagnóstico y el tratamiento. Inicialmente el electro es normal y con la evolución hay un supradesnivel del ST de concavidad superior, amputa la R y posteriormente aparece la onda Q. Miren que el paciente ya no tiene R. ¿Por qué? Porque la R son las células que están acá que se mueren y entonces hay una cicatriz, ya no hay vectores y el paciente hace un QS que ya es la necrosis. Entonces si yo actúo aquí rápidamente voy a evitar que esto se necrose, o que sí se va a necrosar, pero no va a ser toda esta parte, sino una parte nada más, porque yo hice el electro rápido y pude actuar de manera oportuna. Entonces, el infarto con elevación del ST es un tsunami en donde o sea, si no actuamos rápidamente, nos acaba toda la ciudad. Bueno, el tsunami no se puede, digamos, evitar, pero es la idea esta, que esto va con todo, pero usted podría en el infarto disminuir esta, esta ola de isquemia que viene. Entonces, por eso en el infarto, con elevación del ST, todos corren. Esto es un jueguito pues, que ustedes de pronto no conocieron, que era donde aparece acá como todos ponen, todos cazan, es como un juego al azar donde uno jugaba cuando niño. Acá, digamos que en urgencia, ponemos el trompo y el trompo sale todos a correr. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el electro en unos 10 minutos, tenemos que preparar, decidir qué le vamos a hacer al paciente, qué tipo de reperfusión vamos a escoger, si es la angioplastia primaria o si es la trombolisis. Entonces es muy importante porque hay unas metas que tenemos que cumplir, como vamos a ver posteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar el electrocardiograma bien calibrado en los primeros 10 minutos, correlacionarlo con la clínica, ya sangrar al paciente para todos los exámenes, cuadro hemático, glicemia, buncatinina, TP, TPT, biomarcadores cardíacos, especialmente. Y tomar el electro en los primeros 10 minutos. Recordar que estos son vamos a hablar un poquito aquí de los analgésicos. Los síndromes coronarios agudos inicialmente
el mejor analgésico para una angina es quitar el dolor. ¿Y cómo se quita el dolor? Con medicamentos, con nitratos, con oxígeno, con betabloqueadores, quitando la isquemia. Entonces no hacemos nada colocándole una droga a nivel central y que la isquemia siga. Pero hay pacientes que, especialmente cuando hay infarto, el paciente no aguanta el dolor, aumenta el estrés, aumenta la descarga simpática, uno le puede colocar un poquitico de medicamentos, y los medicamentos de lesión son los opiáceos tipo meperidina o tipo morfina. Los AINES están contraindicados porque aumentan la ruptura miocárdica. En cuanto a la morfina, tener en cuenta clase de farmacología, es una droga vagotónica, o sea, aumenta la actividad parasimpática, produce bradicardia, hipotensión, etc. Y recuerden que el infarto inferior, por su anatomía, puede irrigar el nodo sinusal, el nodo AB, y favorece también a la bradicardia, a la hipotensión. Entonces podía potenciar esa parte. Por eso, cuando hay un infarto inferior, mejor colocamos meperidina, que es vagolítica, y cuando es un infarto anterior colocamos mejor morfina. Benzodiazepinas, el paciente ansioso, también se puede colocar en estos pacientes. Entonces, nuevamente, no me canso de decirles que en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT, el tiempo no es oro, sino que el tiempo es músculo. Entre más tiempo pase, más se necrosa el corazón y va a quedar con más secuelas, mayor mortalidad, tanto temprana como tardía. Recordarles la anatomía coronaria. Miren, esta es la aorta, este es el ostión izquierdo y este es el ostión derecho. Del ostión izquierdo nacen dos, nace una arteria que es el tronco izquierdo, que es este, y se subdivide en dos. El tronco común se subdivide en la arteria descendente anterior, que es toda esta que va aquí, que va por el septum interventricular, irriga toda la pared, todo el ventrículo, la gran mayoría de la parte anterior del septum del ventrículo izquierdo, y se subdivide en estas arterias septales, van al septum, y por otro lado, estas arterias diagonales. Sale otra ramita acá del tronco, que es la circunfleja, que es esta es la arteria más importante. La circunfleja es, digamos, la tercera arteria de importancia, porque la segunda sería la coronaria derecha. Esta circunfleja irriga la parte inferior del ventrículo izquierdo y parte lateral. Y da una arteria que es las obtusas marginales. Y del otro lado del ostium sale la coronaria derecha, que es la segunda arteria en importancia. O sea, da unas arterias al nodo sinusal, al nodo AB, como les dije, y una arteria importante que es al ventrículo derecho. O sea que si me infarto aquí proximalmente en la coronaria derecha, puedo tener infarto de la pared inferior y también compromiso o infarto del ventrículo derecho, o sea, más o menos del 30 al 50% de los casos. Es importante tener eso en cuenta cuando hablemos del diagnóstico del infarto inferior. Una cosa también que deben saber es que, bueno, la arteria descendente anterior, miren las ramas septales y las ramas diagonales. La descendente, esta arteria, que es la descendente posterior, es una continuación de la arteria coronaria derecha. Entonces, más o menos el 80% de las personas de la coronaria derecha les nace la descendente posterior. Entonces, el paciente va a decirse que es un paciente dominante derecho. Si la descendente posterior puede nacer no de la derecha, sino de la circunfleja, este paciente se llamará dominante izquierdo. Dicho de otra manera, cuando normalmente el 80% de los pacientes de la derecha nace la descendente posterior, entonces la descendente anterior es la primera arteria en importancia, seguido de la coronaria derecha y tercero la circunfleja. Si a mí me nace la descendente posterior de la circunfleja, la primera es la descendente anterior, la segunda es la circunfleja porque es más larga, y la más chiquitica va a ser la coronaria derecha. Esa
La única manera de saber eso es haciéndole una angioplastia de coronarias o haciéndole un cateterismo cardíaco al paciente. Pero como ustedes ven, el infarto inferior podría entonces ser producido por oclusión de la derecha o de la circunfleja, dependiendo el tamaño que tenga la arteria o de donde nazca también la descendente posterior. Eso se puede verificar en el electro, yo les voy a explicar, pero no es muy importante, pero les voy a explicar algo de eso. Entonces, esto tienen que aprendérselo, tienen que aprendérselo de memoria, porque cuando yo tomo el electrocardiograma y voy a verificar si el electro tiene alguna patología, digamos, de alguna patología isquémica o de lesión subepicárdica, subendocárdica o de necrosis, cualquiera de las presentaciones que estamos hablando de enfermedad coronaria, hay que ver en qué cara ocurre. Si yo tengo unos cambios, por ejemplo, de infarto o de lesión subepicárdica en D2, en D3 y en ABF, voy a decir que mi infarto o mi lesión o mi necrosis es de la pared inferior. Si lo tengo en D2, D3, ABF, B5 y B6, es inferolateral. ¿Qué arteria es? Arteria coronaria derecha, podría ser también circunfleja. Si tengo... Hay un micrófono abierto ahí. Si tengo cambios en B1, en B2, voy a decir que tengo cambios en la pared septal. Si tengo de B1 a B4, anteroseptal. Si tengo de B1 a B6, anterolateral. Si tengo de B1 a B6 y de 1 y BL, anterior extenso. Si tengo cambios, estos de B1 a B6 y B1, B2 y B3 y anterior extenso son arteria descendente anterior, siempre. Si tengo D1 y BL, hablo de la pared lateral alta. Esto puede ser por oclusión de una ramita que es la primera diagonal rama de gente anterior. Y si tengo cambios en B5 o B6, pueden ser cambios de pared lateral baja, más que todo arteria circunfleja. Entonces es importante, para leer un electrocardiograma hay que ver cuáles son las derivaciones contiguas. Cuando hablo de contiguas en el diagnóstico de infarto, debo tener por lo menos dos caras. Yo no puedo decir, es que tiene un infarto de la pared inferior porque hay un supradesnivel en D2. No me sirve. Tiene que ser D2, D3 y ABF, que tenga contigüidad. D1 a BL, B1 a B3, B1 a B4, o que tengan todas, pero una solita no hace el milagro. Debe ser contigua, o sea, tener relación con la cara y con la arteria comprometida. Entonces, si yo tengo unos cambios aquí en B1, B2, B3 y B4, en la pared anteroseptal o anterolateral, entonces vamos a mirar a ver. En el paciente con infarto con elevación, miren que el punto J se eleva, inicialmente es la primera fase que ocurre, y en este caso, por ejemplo, tenemos un compromiso del septum. Miren que amputó la R en B1, B2 y B3 y hay unas ondas T negativas. Aquí podemos decir que hay una necrosis porque no hay un QS, una necrosis anteroseptal, y miren que hay un supradesnivel. Esto ya es un infarto que ya tiene varias horas, porque miren que la R se perdió y ya el supra ya va bajando y se queda con la onda T negativa. Digamos que esto es un infarto anteroseptal ya evolucionado, ya lleva varias horas o puede llevar un día, más o menos. Cuando ya hay necrosis, no hay vectores. Al no haber vectores, se amputa la R. Entonces, esto queda así. O sea, hay un QS y miren, todavía hay supra. O sea, esto ya es un infarto evolucionado. Cuando hay compromiso de la arteria circunfleja, ya les dije que la arteria circunfleja también irriga la pared inferior. Puede haber cambios en D2, en D3, en ABF. Pueden aparecer aquí en B5, B6. Y miren que ocurren también unas depresiones LCT. Estas depresiones LCT se llaman imágenes en espejo o recíprocos. Eso se lo explicamos más o menos con más claridad en la rotación.
Miren, compromiso de la coronaria derecha, también cursa con infartos inferiores. ¿Cómo lo diferencio de la circunfleja? Porque cuando la arteria de coronaria derecha es la culpable, el supradesnivel en D2, en D3 va a ser más alto que en D2. Y va a haber por espejo, va a haber una depresión del ST en D1, en ABL. Y miren acá esto. Miren que acá en este electro, nuevamente lo leemos, tiene un supradesnivel en D2, en D3 y en ABF. Tienen D3 más que en D2. O sea que esto es una lesión subepicárdica de la pared inferior, que es contigua, D2, D3, ABF, inferior. Estos cambios que ven ustedes aquí de infradesnivel en D1, en BL y de B1 a B6 son cambios recíprocos. O sea, yo no voy a decir que tiene un infarto con elevación y un infarto sin elevación. Yo cuando tengo la elevación leo la elevación, la pared contigua y pongo el diagnóstico. ¿Qué tiene? Lesión, isquemia o necrosis. Tiene lesión. ¿De qué cara? Contigua, D2, D3 ABF. Listo. Pared inferior. No tiene más nada por acá de supra. No. Entonces es una lesión subepicárdica de la pared inferior. Y esto no le paro bola porque son cambios en espejo o cambios recíprocos de los vectores que hacen que si para un lado se supradesnivela, para otro lado la cola del vector lo infradesnivela. Ya les dije, cuando hay infarto inferior, siempre hay que tomarle, hay que sospechar que el paciente tenga compromiso del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la misma arteria coronaria derecha irriga la pared inferior. ¿Qué hacemos en estos casos? Le colocamos el electrocardiograma con los electrodos de los brazos de las extremidades igual, pero los electrodos o las chupas del tórax los colocamos al revés, o sea, hacia el lado derecho. B1 en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, B2 en el derecho, B4 en el quinto espacio intercostal con la axilar anterior y así del lado derecho, o sea, lo pongo todo al revés y tomo el electrocardiograma. Las derivaciones de los miembros van a salir iguales, o sea, miren que hay un supra en D2, en D3 y en ABF, o sea, hay un infarto inferior, pero si vamos a la parte derecha, encontramos un supradesnivel en B4R, o sea, del lado derecho, y B5R, o sea que supra en B4R y en B5R nos dice que hay una extensión al ventrículo derecho. Esto puede ocurrir del 30 al 50% de los casos, puede ser asintomático en algunos pacientes, pero en otros el paciente va a tener hipotensión, va a estar ingurgitado y va a tener los pulmones claros. No va a haber, hay un shock, puede haber shock con pulmones claros, está ingurgitado y está hipotenso. Entonces, esto puede llegarlo a la muerte, especialmente si utilizamos medicamentos que bajen la precarga, como los nitratos. Entonces, por eso siempre hay que tomar estos electros para evitar problemas en el manejo del paciente y si está hipotenso, con más razón. Esto contraindicaría colocar nitratos porque puede llevar a la hipotensión. Y si está hipotenso, más de lo que tiene, y si está hipotenso hay que manejarle el paciente con líquidos inicialmente y pasarlo a la unidad de cuidado intensivo. Cuando es lateral alto, ustedes saben que afecta D1 y BL, ya esto es un QS, el paciente ya está evolucionado. Cuando es anterior extenso, arteria descendente anterior, o sea, ¿qué coge? En el electro, coge supra en D1, en BL, de B1 a B6, o sea, anterior extenso, arteria descendente anterior. Seguramente la oclusión, como vemos acá, es una oclusión proximal. Bueno, aquí no tenemos la gráfica, pero es una arteria que está afectándose desde el inicio de la arteria, porque coge toda la cara anterolateral. Una vez nosotros tenemos ya el diagnóstico clínico electrocardiográfico y ya tenemos las troponinas, o si no las tenemos no importa,
nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer para manejar a ese paciente. Hay que hacerle la terapia de reperfusión. ¿Qué quiere decir? Quitar ese trombo oclusivo 100% que les mostré, rico en fibrina, pobre en plaquetas. Ese trombo se quita, se desobstruye, digamos, solamente de dos maneras. La primera y la mejor es haciendo lo que se llama una angioplastia primaria, y debe tener toda esta infraestructura a la clínica, un equipo de hemodinamia, un personal entrenado, un cardiólogo con su especialidad o fellow en hemodinamia, enfermeras, etcétera, para reperfundir ese vaso. Miren que no todas las clínicas tienen esto, no todos los hospitales tienen estos aparatos. Gracias a Dios acá en Montería, cuando yo llegué no había ninguno, el más cerca era Medellín. Hoy en día ya cuenta la clínica IMAT, la clínica Saima, la clínica Valle del Sinú, y la clínica cardiovascular. Eso es importante para el manejo adecuado de los pacientes. A pesar de eso, existen muchas barreras para poder llegar a este procedimiento. De pronto porque el paciente consulta tarde, de pronto porque el médico no se le ocurre que eso es el manejo que hay que hacer, de pronto por problemas administrativos de órdenes, afiliaciones, que son venezolanos, etcétera, etcétera. Entonces todavía nos falta mucho, o porque están en sitios muy lejanos y los dejan allá reposar toda la noche y no los mandan acá a los sitios donde deben hacerle rápidamente este procedimiento. Y en su defecto, el otro manejo es la trombolisis. Cuando hablo de trombolisis, hablo de unos medicamentos que lisan el trombo. Entonces, pero esto, como ustedes ven, no es 100% efectivo. La angioplastia revierte la oclusión más del 90 y pico por ciento, 90%. La trombolisis, dependiendo del trombolítico, vamos a ver que puede ser el 50, el 60, el 70%. O sea que la trombolisis no es efectiva en lisar ese trombo, y con el problema de que tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, esta es más segura, más efectiva. Miren este trombo, es un trombo oclusivo de todo el vaso y tiene plaquetas, tiene fibrina. ¿Y qué quiere decir? Que este trombo, lo único que lo destapa, digámoslo así, son los trombolíticos ayudados por los antiplaquetarios y por las heparinas, por los antitrombóticos. Ni la heparina sola ni la aspirina va a disolver, digámoslo así, este trombo oclusivo del infarto con elevación. Mire que estamos hablando del infarto con elevación del ST. No estamos hablando del infarto sin elevación, sino con elevación del ST, oclusión total. Entonces la gente cree que estoy allá en Sagún y le pongo aspirina masticadita y le pongo heparina y lo dejo acostado ya hasta mañana, y ellos creen que con esa droguita se le va a alisar ese trombo y el paciente va a mejorar. Entonces, grave problema para ese paciente, porque ese paciente se va a infartar a pesar de tener esos medicamentos. El paciente necesita una angioplastia primaria o, en su defecto, un trombolítico. Entonces, en cuanto a las guías, la última guía entonces eso la vamos a pasar en las rotaciones. La última guía de infarto con elevación, creo que es 2017, no me acuerdo ahorita, o 2015, 2017 creo, ¿sí? La guía europea, que es esta, en donde esa reperfusión hay que hacerla, ojalá, en 12 horas o menos. Ya después de 12 horas, ¿para qué? Porque ya el paciente ya está todo necrosado. Entre más rápido lo hagas, menos necrosis. Por eso todos corren acá. Si no hay la angioplastia primaria, pues fibrinolisis en las primeras 12 horas. Si no hay contraindicaciones. Entonces estos pacientes a veces quedan condenados cuando no hay angioplastia primaria para hacerle una fibrinolisis porque tienen una contraindicación absoluta. Entonces no puedes colocar la fibrinolisis y ahí te friegas. En cambio, usted con contraindicación absoluta de la fibrinolisis puede hacer una angioplastia primaria.
Entonces es muy importante y por eso es mejor la otra. Aquí tenemos los 3 escenarios donde podemos nosotros intervenir. Este paciente está en su casa, digamos, está acá en Montería, está afiliado a las ambulancias, a AMI, por ejemplo, está en el barrio La Castellana, llaman a AMI va en la ambulancia, le dice, tome, tengo un dolor así, así, el médico diagnostica que puede ser un síndrome coronario agudo, le toma el electrocardiograma en su casa y le reporta esto. El médico general, que son los que casi siempre van en las ambulancias, o el enfermero, digamos, reconfirma este electro y lo manda directamente al sitio, al hospital donde esté afiliado el paciente o que tenga contrato AMI, y el médico de urgencias o el que está entrenado dice, hombre, sí, tenemos un infarto con elevación del ST, ¿dónde te encuentras? Porque hay que hacerle reperfusión, ojalá angioplastia primaria o en su defecto trombolisis. Dependiendo dónde esté, dónde esté la ambulancia, si la ambulancia puede llegar antes de 2 horas al centro donde hay angioplastia primaria, va directamente ahí, la hace y reperfunde. Si la ambulancia está más de 2 horas de esta clínica, tiene que ir a cualquier clínica o hospital de primer nivel o segundo nivel que no tenga angioplastia, pero que tenga trombolisis para colocarle la trombolisis si el paciente ya ha pasado más de 2 horas. Pero recuerden que estamos en las primeras 12 horas de tiempo, o sea, aquí del primer contacto médico. El paciente tiene un dolor hace 1 hora, entonces enseguida se llama a la ambulancia y corremos acá y hacemos esto. Digamos, acá en Montería no habría problema, pero esta ambulancia puede estar allá en Pueblo Bujo y se dañó el puente y no puede pasar de Planeta Rica para acá por cualquier cosa, se queda en Planeta Rica y enseguida ya le colocan la trombolisis, por ejemplo. La otra posibilidad es que el paciente llegue directamente a un hospital de segundo nivel, a una clínica de segundo nivel o de primer nivel donde no tengamos trombolisis, perdón, no tengamos angioplastia primaria. Esta clínica, este centro debe llamar por el CRUE a un hospital de alta complejidad a ver si en menos de 2 horas lo puedo llevar a angioplastia primaria. Si no lo puedo llevar por cualquier motivo, me quedo con él aquí y le coloco trombolítico. Si el paciente tiene la suerte de llegar directamente a un centro que tenga angioplastia, llegó a la SAIMA, llegó al IMA, llegó a Amigos de la Salud y está todo listo para hacer eso, está el equipo bien, el médico está presente, no hay problema de orden administrativo, enseguida entra, pum, pum, lo hacen y sería lo mejor. Miren que hay que hacerlo antes de 60 minutos, colocar la fibrosis antes de 10 minutos, la primaria aquí antes de 90 minutos, o sea, todos corren. Entonces, lo que yo les dije, porque hay un tiempo de isquemia que depende del retraso del paciente y retraso del sistema. Lo imperdonable es retrasarnos acá. Acá también hay que educar al paciente para que consulte rápidamente y no se quede en la casa esperando que no, que eso es una indigestión, no, que eso es una osteocondritis, porque cuando llegan ya después de 12 horas ya no podemos hacer nada sino manejo médico inicialmente. Esto es lo mismo. Cuando nosotros, digamos, decidimos hacer una terapia trombolítica porque no había la manera de hacerle una terapia de angioplastia primaria, por lo que vimos anteriormente, si en 1 hora el paciente no se le quita el dolor después de la trombolisis, si en 1 hora el ST no baja más del 50% del ST y no aparecen arritmias de reperfusión, podemos decir que el paciente no reperfundió y tenemos que montarlo en la ambulancia y llevarlo a un centro donde tengamos angioplastia primaria, angioplastia como tal, cateterismo, aunque esté más de 2 horas, para hacer lo que se llama la angioplastia de rescate. Digamos, tratar de destapar lo que no pudo hacer el trombolítico. Si está en Cartagena, pues se lleva para Cartagena en ambulancia, en avión ambulancia, en helicóptero. Estamos hablando de los Estados Unidos. Acá también hay manera, pero no, esto no se está cumpliendo
adecuadamente. Pero si se quedó allá en Ayapel y le colocaron, entonces tráigalo para acá y aunque llegue, digamos, retrasado, se tire 3 horas más después de eso, no importa, algo se rescata y se llama angioplastia de rescate. Si el paciente le colocaste el trombolítico y el dolor desapareció, bajó el ST más del 50%, aparecieron arritmias de reperfusión, felicitaciones, usted consiguió la reperfusión, pero debe mandarlo en las primeras de 24 horas a un centro de angioplastia para que le haga un cateterismo de rutina para colocarle un stent, digamos, para tratar de reparar lo que usted ya destapó para que no vuelva a obstruirse. Esto se llama, este es de rutina y este es de rescate. Entonces aquí tenemos las guías. Miren que en las primeras 12 horas usted puede hacer la angioplastia primaria o la fibrinolisis. Los dos tienen una evidencia muy parecida, pero es mejor la angioplastia primaria. ¿Qué lo elige? Donde esté el equipo, la afiliación, que esté el médico y todo. Ojalá todos se hagan esto. Si pasa más de 12 horas, ya solamente haremos angioplastia primaria al que llegue inestable hemodinámicamente. El dolor no se le quita, sigue con dolor. Si sigue con dolor después de 12 horas es porque sigue la isquemia, que tiene arritmias malignas, tiene una arritmia ventricular, está choqueado, hay que hacérselo. Si el paciente está en las primeras después de 12 horas, aquí está evidencia 2A, está en amarillo, 2AB. Usted podría hacerlo, pero no es castigable, pero no es tan beneficioso como el verde, que es evidencia 1A. Ya después de 48 horas y están estables, está en rojo, o sea, evidencia 3, usted no debe hacer ya angioplastia primaria. O sea, usted sí le hace su cateterismo ya, pero programado, ya no hay que correr ni nada de eso, le hace su cateterismo a ver qué le quedó, porque ya lo que fue, y seguramente ya no va a haber mucho beneficio porque ya hay necrosis de la parte infartada. Es muy importante saber que cuando yo tengo un infarto con elevación del CT, nuevamente les recalco, los síntomas hay que mandarlo a angioplastia primaria antes de las 12 horas. Aquí está recomendado. Si tiene más de 12 horas y está en shock cardiogénico, también los mandan. O sea, en las primeras 24, 48 horas. Si persiste con síntomas y está inestable, mándelo también. Remítalo para hacer la angioplastia primaria. Si está estable y tiene más de 12 horas, usted podría hacerlo, lo que está en amarillo. Y si está ya más de 48 horas y está estable, ya no le haga esto, hágaselo ya otro día, no hay que correr porque ya el tiempo pasó. Los fibrinolíticos tienen que lo que hacen es que repercuten el trombo, bajan el tamaño del infarto, preservan la función ventricular. Cuando se coloca trombolítico, cuando el paciente llega en las primeras IC, el trombolítico no es como la angioplastia primaria, que usted puede hacerlo a las 12, a las 24. Es mejor hacerlo en las primeras 12 horas de dolor, menos de 12 horas de dolor, y que tenga supradesnivel del ST, ojo, en más 2 o más derivaciones contiguas, nuevamente la palabra contigua, de 1BL, B1, B2, D2, D3 ABF, inferior, etcétera. O que tenga un bloqueo de rama izquierdo nuevo. Esto es un tema que vamos a ver de pronto en la práctica. Los bloqueos de rama izquierda se confunden mucho con infarto y hay maneras de diferenciarlo sin límite de edad. ¿Qué hay que hacer? El objetivo, puerta aguja, menos de 30 minutos. Apenas el paciente toca la puerta, usted ya va colocando la trombolisis. No va a esperar 2 horas porque el tiempo es oro, el tiempo es miocárdico, todos corren. Nuevamente les hago esa observación. Pero, ¿qué pasa con los fibrinolíticos? Que tienen contraindicaciones absolutas, como las ven acá, y relativas. Si yo tengo cualquiera de estas patologías y tengo un infarto, pues no le puedo colocar fibrinolíticos. ¿Cuál es la indicación? Angioplastia primaria. Entonces, por eso
el problema de los fibrolyíticos, que a veces condenamos al paciente porque tiene cualquiera de estas absolutas, y si tiene algunas relativas, usted de todos modos podría colocarlo, pero con un riesgo importante en el paciente. Entonces miren acá las contradicciones absolutas y las relativas. Las relativas se podría colocar con cierto riesgo. Las absolutas no se puede colocar. Aquí tenemos los trombolíticos que hay acá en Colombia. El TNT-Place, que es el mejor, el que más reperfunde. El Actilice, no está en el POS, en el plan de seguridad social, está para trombolizar ACV, que van a ver con la doctora Subirí, y está la tertoquinasa, que es el que más se usa y el que menos sirve, el que da el gobierno. Aquí tenemos las diferencias de su actividad, de su efectividad. Miren que la streptoquinasa, está en la dosis y el tiempo que se coloca. Miren que cuando se coloca de manera adecuada, solo reperfunde el 50% de los pacientes, o sea, un caricellazo. El Acteplace 75% y el TNT-Place 83%. Pero este no está en el POS. Algunos hospitales no cuentan con esto, hay que llenar un formato de no POS, pero un MIPRES, pero hay que hacerlo. O sea que lo ideal es que usted le coloque al paciente, porque colocarle el 50% es el que reperfunde, pero bueno, peor es nada, y es lo que está haciendo hoy en día acá en nuestro medio y en Colombia, pero me imagino que muchos hospitales se les consigue esto como para darle la oportunidad en el caso que no tengamos angioplastia primaria. Miren los costos. Esto es en dólares, $3.000, casi 9 millones de pesos vale esto. Y como es baratico, el que nos dan acá. Entonces vamos a hablar ya rápidamente del manejo. El oxígeno se usa en los pacientes, pero colocarlo siempre y cuando tenga disnea, hipoxia, menor de 90 metros de saturación, falla o shock. O sea, no colocar oxígeno en todos los pacientes, porque el oxígeno, cuando no se necesita, produce vasoconstricción y aumenta la mortalidad. Entonces, primer punto, entender en cuenta. Segundo punto, nitroglicerina, droga de elección en los pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación y sin elevación. La inicial se coloca sublingual, baja el retorno venoso, baja la precarga, dilata las coronarias. Se usa más que todo en hipertensión, en falla cardíaca isquemia persistente, más o menos por 48 horas, ya que produce tolerancia. Miren, todas estas drogas yo me imagino que las dieron en farmacología. Vayan escribiéndolas, cojan el libro de Goodman y Gilman o cualquier libro de estos de farmacología. Yo les voy a mandar unos libros de drogas en cardiología, léanse cómo actúan, léanse la dosis, léanse todo eso, porque tienen que ir ya, como dijo la doctora Tatiana, adelantando esto. El problema de medicina interna es que es muy extenso. Entonces, si ustedes nada más graban esto y se estudian esto nada más, las diapositivas, hombre, cojan y vayan profundizando lo que están viendo acá, porque no todo, yo no puedo hablar de, ¿entiendes? O sea, y eso que nos vamos a tirar, o sea, media hora más, no podemos hablar y no voy a decir todas las cosas, porque uno no alcanza. Entonces, eso tienen ustedes que complementarlo. Hombre, cojan el librito y estudien esto, cómo actúa, cuál es la dosis, contraindicaciones, etcétera. Sublingual, 5 miligramos cada 5 minutos por 2 dosis, y después se pasa a infusión continua endovenosa. Tener en cuenta que el paciente no puede tener la presión menor de 90 porque baja la precarga, no puede tener infarto el ventrículo derecho, ya les dije por qué, y no puede darse en pacientes que toman drogas para difusión eréctil como sildenafil, tadalafil, bloqueadores de la 5-fosfetasa 5, porque estas drogas producen vasodilatación, más esta vasodilatación, el paciente llega a hipotensión severa. Beta bloqueadores, mejor darlos de manera oral. ¿Cuáles son los buenos? Metoprolol succinato, bisoprolol, carvedilol. Estas drogas se usan de manera inicialmente mejor orales.
son muy benéficas porque evitan el reinfarto, bajan la mortalidad. Si tiene fracción menor o igual al 40%, son todavía más benéficas y en este caso hay que dejarlas de por vida. Si el paciente queda con una fracción de eyección normal, se podrían quitar los beta-bloqueadores si no es hipertenso o no lo necesita en 2 años, 3 años. Muy importante el beta-bloqueador, siempre va. Y estas drogas también son importantes y ustedes ya las han oído hablar mucho de la aspirina en el infarto, del clopidogrel, etcétera, porque la placa esta inestable que yo les hablé, hay que bloquear la agregabilidad plaquetaria para que ese trombo no siga creciendo y eso lo hacemos con los antiagregantes plaquetarios. Inicialmente, hace muchos años, era la aspirina sola la que se utilizaba. ¿Por qué? Porque bloquea el tromboxano A2, bloquea la ciclooxigenasa, y esa ciclooxigenasa, al bloquear esto, no se activa el tromboxano A2, que es el que va a producir agregadas plaquetarias, vasoconstricción, etc. Entonces, la aspirina sola era la que usted utilizaba, pero sola no podía porque los pacientes seguían con estos trombos y por eso se usa hoy en día lo que se llama la terapia dual. ¿Qué quiere decir? Aspirina más clopidogrel, aspirina más ticagrelor o aspirina más prasugrel. Estos tres son compañeros de la aspirina que se usan en el manejo del paciente con síndromes coronarios agudos y también crónicos. ¿Qué hacen estas drogas? Actúan bloqueando este receptor, que es el receptor P2Y12, por la vía del ADP. Y los estudios demostraron que aspirina más clopidogrel es mejor que aspirina sola, más ticagrelor mejor que sola y esta mejor que la sola. O sea que siempre deben estar acompañados y posteriormente vamos a ver qué tiempo se dejan. Esto se continúa de manera indefinida. Esta puede suspenderse al año, esta al año también, esta también. Algunos pacientes puede extenderse más, especialmente con el ticagrelor, más de un año. Pacientes que tienen alto riesgo de trombosis de stent se puede dar más de un año, pero corriendo el riesgo de sangrado. Definitivamente el ticagrelor y el prasugrel son más potentes que el clopidogrel. La mayor potencia le da más riesgo de sangrado, especialmente el prasugrel, que no se puede dar en pacientes que tienen menos de 60 kilos, más de 75 años o que tengan un ACV previo. Fíjense, todos estos datos que os estoy dando, cojan el libro y vayan estudiando. Entonces no se dejen dormir, que mañana viene ACV, que pasado viene mordedura de serpiente, que traspasado viene falla renal y ahí, como dijimos ahorita, se forma la catombe. No, doctor, que no tengo tiempo. ¿Cómo no van a tener tiempo? Y en época de pandemia y virtual. No, eso sobra. Ojalá yo hubiera estudiado así. Eso sobra el tiempo y con computador y con internet. No, eso mejor dicho, eso es fácil. Pero si ustedes no lo cogen así, les aseguro que no les va a ir bien. Bueno, entonces, estas son las drogas que utilizamos. Ahora miramos cómo lo utilizamos. Acá hay otro antiagregante plaquetario que bloquea el receptor de fibrinógeno, que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como tirofiban, estifibatide, acisimat. Los utilizan más que todos los hemodinamistas en caso de que persistan los trombos en la coronaria cuando hacen las angioplastias. Casi no se utilizan, digamos, en la urgencia ni en UCI, sino más que todo el hemodinamista es la que lo está colocando hoy en día. Cuando hay algunas indicaciones que quedan trombos persistentes ahí en la coronaria después de la intervención coronaria, por ejemplo. La aspirina. Entonces, ¿cómo la doy? Inicialmente debo darla en una carga de 300 miligramos masticada. ¿Por qué masticada? Esta droga no es hecha para eso, pero la hacemos así para que pueda actuar más rápidamente. Y no es una, sino son 3 de 100 para que actúe rápidamente. Si yo no la mastico y tomo una sola, no me va a actuar quién sabe a los cuántos días y necesito que me actúe rápidamente. Y después continúo con una dosis de más o menos entre 81 a 100 miligramos al día.
Hay que tener en cuenta que la única contraindicación para la aspirina es la alergia a la aspirina. En este caso, doy solamente clopidogrel. Si tengo asma, úlcera péptica y eso, pues no es una absoluta la contraindicación, a no ser que tenga un sangrado activo. Entonces es importante preguntar si es alérgico a la aspirina. El clopidogrel también. Damos una carga también de 300 miligramos en la urgencia, 300 más cuando vamos a la angioplastia, serían 600. Y se sigue con 75 miligramos. Esto viene de 75 miligramos aquí, o sea que aquí hay que darle, hay que dar 4 tabletas. Hay que dar para los 300 miligramos de clopidogrel. Y en este caso, miren que aquí dice solamente en pacientes menores o iguales a 75 años. Miren que estamos hablando del síndrome con elevación del ST. O sea, si el paciente yo lo elijo para trombolisis, solamente le doy 75 miligramos. Si tiene 76 años. Si tiene 76 años, solamente le doy 75 miligramos. Si es joven, le doy la carga solamente de 300 miligramos, no le doy 300 más. Recuerden que 300 en la urgencia y 300 en hemodinamia es cuando van para cateterismo. Si el paciente va solamente para trombolisis, 300 en urgencias, y si tiene menos de esta edad, le doy 300. Pero si el paciente tiene 78 años, por ejemplo, y va para trombolisis, solamente le doy 75 miligramos. No le doy la carga porque la edad mayor de 75 años más la trombolisis más la carga de 300 puede favorecer a la hemorragia en estos casos. Esto solamente ocurre es en el infarto con elevación donde utilizamos trombolíticos. Aquí dijimos angioplastia, cuando es angioplastia 300 en urgencias, 300 en cuando voy a hacerle angioplastia. Pero si es solamente trombolisis, 300 solo. Aquí estamos en angioplastia, 300 y 300, 600. Suspender 5 días, 5 o 7 días antes cuando va para cirugía. Muchos pacientes que se les hace cateterismo y trombolisis pueden requerir cirugía coronaria y hay que suspenderla 5 días antes para evitar sangrado durante la cirugía. Posteriormente, como manejo coadyuvante, tenemos los antitrombóticos. Cabe anotar, siempre lo he visto con esa deficiencia, me confunden mucho los antiagregantes con los anticoagulantes. Miren que ya hablamos de aspirina, clopidogrel, ticagrelor, son antiagregantes, no son anticoagulantes. Entonces, miren los anticoagulantes, tenemos la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular. Aquí tenemos la enoxaparina y la fondaparina, que son los dos que más utilizamos. También está la dalteparina, la que tiene más evidencia es la enoxaparina, bloqueando el factor 10 activado. Esta es la heparina no fraccionada. ¿Cómo la manejamos? La enoxaparina, un bolo de 30 miligramos seguido de 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. Y en el caso de mayores de 75 años, ajustamos la dosis, como ven acá. Si tiene falla renal, solamente 1 miligramo por kilo por día. Si tiene depuración menor de 30. Y en obesos, 80 miligramos por kilo cada 12 horas. Estos son los ajustes de la enoxaparina. La no fraccionada se usa más que todo en pacientes de urgencia, en donde aplicamos un bolo de 60 unidades por kilo, o sea, más o menos 4.000 a 5.000 unidades por bolo, y hay que hacer una infusión continua de 1.000 unidades por hora para mantener un TPT entre 50 a 70 segundos, o que es lo mismo que esté 1.5 a 2 veces por arriba del valor normal. ¿Cómo lo hago? Con el TPT del paciente anticoagulado sobre el TPT normal. Entonces ahí puedo saber en cuánto está el TPT o cuántas veces está prolongado. Si está menos de esto, aumento la dosis. Si se me pasó de esto, bajo la dosis para mantener este rango de
segundos o de veces por arriba de. Entonces, el problema de esta heparina no fraccionada es que necesito una bomba de difusión, necesito un bolo, una infusión continua, un TPT para ajustar cada 8 horas o cada 12 horas, es más problemático. Por eso la enoxaparina es mejor, porque es una droga, una jeringa prellenada en donde solamente la colocamos y no tenemos que ajustar dosis, no tenemos que hacer TPT ni ningún examen porque ella actúa sola y no hay que, en algunos casos medimos el factor 10, pero eso o acá no se hace y uno solamente la coloca y ya se supone que está el paciente anticoagulado y así nos va bien. Estatinas. Todos los pacientes con infarto, con elevación y elevación deben tomar estatinas sin importar el nivel de colesterol a dosis altas. Atorvastatina 40-80, Rosu 20 o 40. Posteriormente, dependiendo el paciente y sus factores de riesgo, ese LDL debe estar muy bajo, ojalá por debajo de 55 en pacientes que tengan alto riesgo de enfermedad coronaria, por debajo de 70 en otros. Inhibidores ECA o si tiene intolerancia al ECA ARA2 en pacientes que queden con un infarto con fracción de eyección menor del 40%. Recuerden que la fracción de eyección normal es mayor del 50%, o que sean hipertensos o que sean diabéticos. Estas drogas evitan el remodelamiento. ¿Qué es el remodelamiento? La dilatación y deformidad del corazón, disminuyen la mortalidad y deben tomarse de por vida, aunque no sean hipertensos, siempre y cuando tengan la fracción de eyección menor del 40%, deben seguir tomándolo de por vida. Igual que los inhibidores de la aldosterona como la espironolactona o el espredonone, en donde también en estos pacientes con falla cardíaca o fracción de eyección disminuida bajan la mortalidad y evitan el remodelamiento. Hay que tener en cuenta que el paciente no tenga hiperpotasemia o depuración baja, porque recuerden que estas drogas retienen potasio y pueden producir hipercalemia. Aunque esto ya va variando, ya se acepta que no esté mayor de 6 y algunos nefrólogos cuando pasen por nefrología le pueden preguntar, la están utilizando cuando están en diálisis. Pero como están en diálisis, monitorizan el potasio y pueden utilizarse con mucho cuidado. Pues este es el resumen de las guías de todo lo que nosotros utilizamos, aspirina y asociado a la terapia dual. El paciente, algunos pacientes pueden ir a cirugía después de lo que le hagan de la angioplastia primaria, siempre y cuando tenga 3 vasos, enfermedad de tronco. Aquí tenemos que miren, la mamaria interna se diseca y se hace un puente coronario y se le pone aquí en la descendente anterior. La obstrucción puede estar aquí. Entonces yo lo puenteo y lo pongo aquí. Entonces esta sangre que pasa por acá me irriga la otra parte. Y en las otras arterias, como la circunfleja o la derecha, hago un puente safeno. Quito la vena safena y hago una anastomosis terminolateral con la aorta y lo coloco en la parte distal a la obstrucción. O sea que esto es un bypass de 3 vasos, mamaria a la descendente anterior y safena a la circunfleja y a la coronaria derecha. Entonces, esta es la parte del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Muy rápidamente vamos a hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que son muy parecidos a los medicamentos, donde no vamos a hacer ya mucho énfasis, lo mismo que los antiagregantes, solamente conocer que el síndrome coronario agudo sin elevación de ST, ya les dije que se divide en angina inestable e infarto sin elevación del ST. La diferencia es que en la angina inestable los biomarcadores tipos troponina son negativos y en el síndrome sin elevación tipo infarto hay aumento en los biomarcadores. La angina inestable puede ser de reciente comienzo, de reposo, acelerada y posinfarto. ¿Cuál es la de reciente comienzo? Son, como lo dice su nombre, son pacientes que nunca han tenido dolor y de repente el paciente se queja de que cuando camina poco, casi siempre son pocas distancias, camina
unos metros, camina de aquí a la puerta, bueno, dependiendo del paciente, pero no es mucho el esfuerzo. Tiene un dolor retroesternal, opresivo, se quita con reposo. ¿Hace cuánto lo tiene? No, hace 3 días. El hecho de ser de reciente comienzo se cataloga como angina inestable porque usted no sabe hacia dónde va a coger ese paciente. Si se va a infartar, como ya lo vimos, o si se va a calcificar esa arteria y va a pasar a una angina crónica estable. Entonces, toda angina inestable hay que manejarla de manera diferente a una angina crónica estable, que ya les dije, la crónica estable va para prueba de esfuerzo, va para cateterismo y va para angioplastia o para cirugía, dependiendo de lo que encontremos en anatomía coronaria. ¿Cuál es la angina inestable de reposo? Es más grave porque esta es de ejercicio, aunque sea poquito ejercicio, hay un desbalance oferta-demanda. Quiere decir que hay una disminución en el aporte, pero cuando el paciente hace ejercicio. La de reposo, cuando aumenta la demanda, la de reposo, fíjese que le da el dolor al paciente quieto, o sea, es más grave porque si a mí me da un dolor de anginoso quieto, inicialmente por primera vez es un signo de, digamos, con lo que decían antes, es un preinfarto. ¿Por qué? Porque tengo que irme a la clínica porque si sigo así, se me va a tapar ese vaso y me va a dar un infarto. Y es más grave porque me está dando quieto, sin aumentar la actividad física. O sea, hay más problemas en el aporte que en la demanda. La acelerada. La acelerada es todo paciente que tuvo una angina de reciente comienzo, que pasaron 2 meses como angina inestable de reciente comienzo y a los 2 meses el paciente ya siguió con esa enfermedad, digamos, 1 año, 2 años, 3 años, y el paciente quedó, como les mostré en la diapositiva previa del lado izquierdo, con una angina crónica estable que se llama hoy síndrome coronario crónico, y el paciente refiere, hombre doctor, yo hace muchos años cuando camino 5 cuadras me da un dolor en el pecho, se me corre para la mandíbula, me quedo quieto y se me quita. ¿Hace cuánto lo tienes? Hace 5 años. Eso es una angina crónica estable o un síndrome coronario crónico. ¿Cuándo se vuelve inestable acelerada? Cuando te dice, antes me daba al caminar 5 cuadras, ahora me da al caminar 1 cuadra, me da cuando me cambio o me da en reposo. Cambió el patrón, se llama angina inestable acelerada. Ese paciente también debe ir, se cataloga como una angina inestable acelerada. Y la posinfarto es el paciente que le dio el infarto y que posteriormente, después de 24 horas, hace nuevamente dolor. Entonces, miren, recuerden que estos marcadores son negativos. Acá vamos a encontrar, ya no va a haber supradesnivel en el electro, puede haber electros normales o inespecíficos, o esto que se llama isquemia subepicárdica, es una onda T negativa de ramas simétricas con el punto J en la línea isoeléctrica, miren que no está ni abajo ni arriba, y lo buscamos también con las direcciones contiguas. Si tengo estos cambios en D2, D3 ABF, tendré una isquemia subepicárdica inferior. Si lo tengo en D1 a ABL, isquemia subepicárdica lateral alta. En B1 a B4, isquemia subepicárdica anteroseptal, etcétera, etcétera. También puedo tener en el síndrome coronario agudo sin elevación, puedo ver esto, que es una lesión subendocárdica, punto J, por debajo de la línea isoeléctrica, y vemos que aquí está el punto J por debajo de 1 milímetro, o sea, por la mano de un cuadrito, y se prolonga más o menos 2 cuadritos acá. O sea, recuerden que cada cuadrito mide 0.04, aquí tenemos 0.08, o sea, 80 milisegundos, y aquí baja un cuadrito. Esto es lo característico de la lesión subendocárdica. Miro a ver la contigüidad, entonces sabré si es inferior, anterior, anteroseptal, etc. Estas son las 2 presentaciones del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Recuerden que el electro puede ser inespecífico, inclusive puede ser normal hasta en el 50% de los pacientes, o podemos encontrar estos cambios
de infradesnivel en todas las caras. Miren que tiene D1, tiene BL, tiene la pared inferior, la pared anterior y tiene ABR positivo. Esto es característico de la enfermedad de tronco. O sea, es un problema muy grave. ¿Cómo sé yo que el paciente está grave o no está grave? Hay que estratificarlo. La mejor manera de estratificarlo es con el score de Grace. El score de Grace, como ustedes ven, es una calculadora, pero es una calculadora que está, digamos, en internet, en un computador, o ustedes en sus celulares, ustedes colocan ahí en el Apple Store o en el otro el otro de Samsung, colocan los Android, colocan score de Grace y bajan la aplicación. Entonces ahí les dice la edad y ustedes van poniéndole el chulito. Cada grupo de edad tiene un puntaje, la frecuencia cardíaca lo marcan, la tensión arterial sistólica, el nivel de creatinina y cómo está el paciente desde el punto de vista hemodinámico. Esto se divide en una clasificación que se llama de Killit y Kimball. Clase 1 es aquel paciente que está normal. Clase 2 es aquel paciente que tiene un infarto y que tiene estertores crepitantes en las bases pulmonares. Clase 3, Killit-Kimball 3, cuando tiene edema pulmonar ya en toda, y la placa muestra un edema pulmonar ya franco, estertores en todos los campos. Y Killit 4 cuando hay shock cardiogénico. Le ponen el puntaje y con eso el aparato, el celular, le va a dar entonces la clasificación. Si es menor de 108 es bajo, aquí intermedio y aquí alto. Entonces hay que tener, todos tenemos celular y todos tenemos datos para chatear en Instagram, para estar en Facebook. Pues también podemos tener esto aquí en el celular para, si nos llega el infarto al servicio de urgencias, enseguida clasificar el score del infarto, score de Grace. Hay uno, digamos que este es el score que se usa más. Hay uno que se llama el score de TIMI, que ya lo borramos de acá. También se usa, pero ya, digamos, ha sido desplazado por el score de Grace, que es el que vamos a utilizar. Entonces tenemos la historia, el electro, los marcadores en el diagnóstico del infarto sin elevación del ST. Acá tenemos, digamos, qué hacemos con el paciente. Miren que como acá en este infarto sin elevación no hay una oclusión total del vaso, se pueden dar cuenta que no hay que correr como en el otro porque es una enfermedad más, digamos, autolimitada debido a que la oclusión no es total sino parcial, aunque no deja de ser grave en algunos casos, pero podemos manejarlo con más tranquilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es que inicialmente el paciente llega a la urgencia, le tomamos las troponinas y le preguntamos hace cuántas horas tiene el dolor. Si el paciente viene con un dolor al servicio de urgencia y lleva más de 6 horas con dolor y le hago unas troponinas ultrasensibles, ¿qué quiere decir? Que están saliendo positivas en la primera hora. Y si son negativas, hombre, yo puedo estar seguro de que no tiene un síndrome coronario agudo. Puede tener una angina inestable, pero un infarto no tiene. Entonces, este paciente le hago el score de Grace. Si está un Grace bajo, intermedio bajo, yo excluyo diagnósticos, que no tenga un tromboembolismo, que no tenga una incisión aórtica, que no tenga un neumotora, que no tenga otra cosa grave, y yo lo puedo mandar para la casa o le puedo hacer una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo es negativa, lo mando para la casa. Si la prueba de esfuerzo es positiva, lo hospitalizo. Pero entonces este paciente no tiene problema porque muchos le dan salida y lo citan de manera ambulatoria para hacerle la prueba de esfuerzo o un estudio de provocación de isquemia. Si el paciente llega al servicio de urgencia menos de 6 horas, esto en el caso de la troponina que no sea ultrasensible, pero digamos la troponina que se eleva a las 6 horas, porque hay varios tipos de troponina. Hombre, repita de la troponina porque puede que esté apenas elevando y si se eleva la troponina de la que llegó con relación a la que repetimos y hace delta,
¿Qué quiere decir el delta? Que aumenta más del 20% del valor previo. Este paciente ingresa directamente a unidad de cuidado intensivo. Si no hizo delta, salió al mismo nivel o salió más bajo, el paciente tú lo puedes enseguida, lo metes por aquí sin cambio, prueba de esfuerzo y salida. Si el paciente te llegó a ti con una troponina elevada directamente, enseguida ya tú lo pasas y lo hospitalizas directamente porque ya tiene la clínica, ya tiene la troponina elevada, ya lo pasas directamente. Hay situaciones en donde se eleva la troponina de manera ligera, se la puede repetir. Si el paciente no hace delta del 20%, ese paciente podría descartarle la enfermedad. Por ejemplo, que tiene una falla cardíaca, que tiene otras enfermedades que aumentan troponinas. Eso hay que mirarlo bien, como les dije en otra charla de cómo interpretamos las troponinas en los servicios de urgencia. Entonces, una vez nosotros ya estratificamos a nuestro paciente, ya sabemos que tiene un síndrome coronario agudo, ya está hospitalizado, tenemos que decidir cuándo lo intervenimos. ¿Qué quiere decir? Cuándo le hacemos el cateterismo. El cateterismo en este paciente ya no se llama angioplastia primaria, se llama angioplastia, cateterismo y coronariografía. Angioplastia primaria se define como toda angioplastia Majestén que se hace en un paciente que llegue con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y que no se le haya colocado trombolíticos previamente. Acá no, acá es un cateterismo como muy corriente con stent. Entonces, si mi paciente llegó con muy alto riesgo, está en servicio de urgencia o está en UCI, está inestable, tiene shock, el dolor no se le quita con las drogas que le colocamos, tiene arritmias malignas, taquicardia ventricular, falla cardíaca aguda, este paciente hay que hacer el cateterismo lo más rápidamente posible, ojalá antes de 2 horas. ¿Por qué? Porque se va a morir. Si el paciente ya está en la UCI y tiene un alto riesgo, ¿qué quiere decir? Troponina elevada, hizo cambio en ST, ya mejoró, tiene un score de Grace alto, 75 años, es diabético, pues no está tan grave como este, pero se podría poner grave y por eso es mejor hacer el cateterismo en las primeras 24 horas. Estamos en UCI. Si el paciente no tiene nada de esto, usted puede hacerlo de bajo riesgo, usted lo puede hacer al día siguiente. Ajá, ¿por qué? Porque le da prioridad a los otros, está llena las camas de UCI por COVID, el paciente no ha traído la orden, tiene la que tiene un poquitico elevada, vamos a esperar que se le baje para evitar la nefrotoxicidad, están buscando familiar para que dé autorización, usted puede jugar con eso si no hay problema. El problema es cuando el paciente está con alto riesgo. Ahora tenemos el problema con el COVID, que el COVID, como ustedes saben, también puede producir enfermedad, trombosis en las coronarias, que puede producir infarto, o puede usted cursar con infarto y con COVID. También hay que tener mucho cuidado. Si el paciente, idealmente, si tiene un bajo riesgo, usted puede esperar, o sea, puede esperar que salga la prueba, que se estabilice, que busque todos los medios para hacerlo, pero si está de muy alto riesgo, pues hay que meterlo con COVID, con toda la protección, porque se va a morir. Entonces ya eso es un problema, son unas guías que también aplicamos en los pacientes. Esto para remitirlo si está de muy alto riesgo y está en un centro que no tiene angioplastia, remítalo directamente a una clínica que tenga esto y etc. Estas son las drogas que se utilizan, son las mismas. Aquí ya vamos a ver más rápido los nitratos, los beta-bloqueadores. Los calcio antagonistas no son de mucha utilidad, no tienen evidencia, solamente se dan cuando hay contraindicaciones al beta-bloqueador, por ejemplo, asmático severo. Esto es lo mismo, el sitio donde actúan la aspirina siempre se da igual, masticada, 300 miligramos, y el clopidogrel, el prasurel, cualquiera que los demos, también a las dosis establecidas. Les recuerdo que ticagrelor es
un bolo de 180 miligramos y da 90 cada 12 horas. Aquí el Prasugrel, un bolo de 60 miligramos y da 10 miligramos al día. Acá tenemos los 3 medicamentos que utilizamos. El clopidogrel, el que está en el POS, el que siempre utilizamos, pero podemos dar ticagrelor o podemos dar prasugrel siempre y cuando no tenga contraindicación. Idealmente en los pacientes de riesgo alto o intermedio, ¿cómo sé yo que tiene este riesgo alto o intermedio? Porque le hago el score de Grace. Ya eso puedo saber si el riesgo es alto, si el riesgo es bajo. Idealmente debería tomar ticagrelor, pero no está en el POS y eso se demora a veces para dar el medicamento. Y si nosotros no damos el medicamento por un día, a ella se le puede trombosar el stent y se muere. Por eso siempre nosotros nos quedamos con el clopidogrel, que nos ha ido bien. Digamos que utilizamos cuando no hay otro, cuando no hay más, cuando hay contraindicación, o antes no se podía colocar cuando hay fibrinolisis, pero ya hay estudios con ticagrelor. Y tampoco se podía utilizar cuando el paciente estaba anticoagulado oral por otra enfermedad, por ejemplo, una fibrilación auricular, un tromboembolismo, una válvula mecánica. Pero hoy en día ya se pueden utilizar los anticoagulantes orales, especialmente los nuevos anticoagulantes, los directos, junto con clopidogrel o junto con ticagrelor, con prasugrel, con mucho cuidado, porque como es el más potente, mejor no combinarlo. La aspirina igual, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque la aspirina baja el 46% de reducción de mortalidad en el infarto sin elevación. El clopidogrel igual, 300 y 300 en urgencia, 600. La guía, hay una guía nueva que salió europea de cardiología de síndrome sin elevación del ST. Ellos como cosa nueva dicen que los pacientes que lleguen a urgencias no se les debería colocar la carga, o sea, no colocarle, digamos, el clopidogrel, o sea, la terapia esta de clopidogrel antes de que el hemodinamista le haga el cateterismo, porque muchos pacientes que le hacen el cateterismo, como les dije anteriormente, pueden salir con enfermedad de tronco, con 3 vasos, en donde es mejor en estos pacientes la cirugía que la angioplastia. Entonces, estos pacientes al darle el clopidogrel los condenan a esperar 5 días en el hospital para poder esperar que se le pase el efecto y ser operados ya más tardíamente, y más aún si hay alguna complicación que nos amerite la urgencia de cirugía en este paciente. Nosotros acá eso lo hemos revisado con pinza y analizamos que acá en Colombia, acá en Montería, pues no tenemos ese problema porque es muy raro que un paciente con un infarto sin elevación de CT lo operen el mismo día o al día siguiente, porque no tenemos la orden, porque el paciente llegó tarde de allá de Sagún acá a Montería, entonces no pueden, es mejor colocarle la droga como estamos siguiendo previamente, porque no estamos aplicando, digamos, esa recomendación por todas estas cosas de infraestructura y de ser un país de tercer mundo en donde no tenemos esa agilidad en el manejo como los Estados Unidos o como Europa. Las heparinas igual, como les comenté. El tiempo que dejamos los medicamentos, esto es solamente para que ustedes conozcan que normalmente usted le pone las enoxaparina cuando está hospitalizado y le da salida con aspirina, prasugrel, aspirina ticagrelor, aspirina clopidogrel, y eso lo da por 12 meses. A los 12 meses usted le quita el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. Son 12 meses. Idealmente, estamos hablando del infarto, del síndrome coronario agudo, no de la angina, del síndrome coronario crónico, que puede ser 6 meses, la dual. Entonces aquí le sigue la dual y le quita esto y le deja aspirina de por vida. Si el paciente es alérgico a la aspirina o tiene intolerancia a la aspirina por gastritis, etcétera, usted le puede dar solamente el clopidogrel.
solo le quita la aspirina. Algunas guías, miren que puede dejar uno, después del año, uno puede seguir acá con Ticalelor hasta 36 meses. Esto se hace en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis de stent, en donde mejora, digamos, la sobrevida en estos pacientes, pero con alto riesgo de sangrado. Miren que está como en amarillo, en anaranjado, no está en verde, usted lo podría hacer. Y en pacientes que tengan alto riesgo digamos, de sangrado, uno puede ir acortando la dual. Miren que este paciente tiene un muy alto riesgo de sangrado, entonces usted solamente le da aspirina, clopidogrel por un mes, le quita la aspirina y le sigue el clopidogrel. Entonces hay varias maneras de manejar esto, pero lo ideal es que aprenda a hacer solamente esto, que es lo que utilizamos, que es lo normal, el paciente más común, que es la terapia dual por un año en el evento coronario agudo, en este caso, hablando del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Esto aquí que era lo del... Esto para comentarles que cuando hablemos en las prácticas, muchos pacientes que tienen síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria que ameritan estas drogas pueden tener asociado otras enfermedades como fibrilación auricular, en donde van a necesitar tomar también anticoagulantes. Esto lleva a lo que se llama la triple terapia, que es aspirina, el clopidogrel por la enfermedad coronaria, más el anticoagulante oral nuevo o directo, serían triple terapia. Esto favorece el sangrado y dependiendo el tipo de riesgo de hemorragia o riesgo de trombosis, usted puede dejar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses las combinaciones de 2 drogas y después de una sola para evitar sangrado. Esto es otro tema, solamente para comentarles que esa situación se puede dar también en algunos pacientes. Esta es la cirugía que se hace entonces en los pacientes que llegan con síndrome coronario agudo. Si el paciente llega con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y el médico le encuentra una enfermedad de tronco, o sea, lo ideal es que este paciente no se le coloque stent en el tronco, sino que vaya para cirugía. Entonces, por eso es que dicen los europeos que si yo le doy aspirina y clopidogrel, le atraso 5 días la cirugía. O si tiene 3 vasos, idea proximal. O si tiene fracción de eyección menor del 40%. O si tiene 3 vasos y es diabético. O si no puedo hacer la angioplastia porque la lesión es muy larga, muy grave, muy compleja. Estos pacientes van para cirugía. Entonces, si yo le doy el clopidogrel en la urgencia, tengo que demorar mucho tiempo para llevarlo a cirugía. Entonces, por eso es que dicen que no le demos la dosis. Pero como les digo, estas cirugías casi siempre acá en Colombia se hacen más o menos a la segunda semana del infarto. Entonces, por eso nos da tiempo a retirar el clopidogrel de manera programada. Bueno, entonces acá dejamos hoy esta charla que fue un poco larga, pero es porque eran 2 temas y quería dárselo para que les quedara muy clara esta parte. Ustedes acá mientras se les pasa la literatura, ustedes para estas 2 charlas hay dos documentos. Uno que es el de infarto con elevación. Ustedes ponen guías europeas en internet, ponen guías europeas, síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT y ahí le sale la guía, la coge. Y la otra, ustedes ponen guías europeas, síndrome coronario agudo sin elevación del ST y ahí les sale, entonces les va a salir la de 2015 y le va a salir la del 2020. Entonces, con esas 2 guías, ustedes pueden estudiar estos temas de la guía. Las guías son muy extensas a veces, pero ustedes lo que van a estudiar es la parte, más que todos los cuadritos donde aparece la evidencia. Recuerden que en verde es cuando usted debe hacerlo, en amarillo es cuando usted puede hacerlo y en rojo es cuando usted no debe hacerlo. Entonces ahí más o menos ustedes van viendo qué es lo que se hace en cada uno de los aspectos en el manejo de estos pacientes.
Bueno, mañana no sé si tenemos falla cardíaca, mañana demoramos menos, esta era la más larga. Si tienen alguna pregunta o dejamos acá.